Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Hoy estamos en nuestro día de ayuno y clamor. Hoy estamos en esta mañana elevando a nuestro Padre Celestial todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, y hoy estudiaremos un tema que se llama los hombres que necesita Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos hombres que impactaron a personas, comunidades y naciones a través de la enseñanza. Este es el caso de Esteban, pues a partir del ministerio de Esteban crece la palabra de Dios en Israel. Dios le bendiga, un abrazo para todos. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Bueno, y damos comienzo así con el tiempo de devocional. Este hermoso tema que nos comparte hoy la doctora Lolita de Chamorro en su libro Llamado a la Confianza, hoy martes 9 de mayo. Se titula La más importante búsqueda. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Vamos a leer también el pasaje complementario que está en el libro de Lucas capítulo 18, versículos del 18 al 30. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno
sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús de Nazaret en razón a la enseñanza que impartía a sus discípulos acerca de lo verdaderamente importante, aquello en lo que debían invertir su tiempo y sus energías, lo cual debía representar su verdadero tesoro. Al notar la gran preocupación que la mayoría de los seres humanos tienen en asegurar su bienestar aquí en la tierra, afanándose y angustiándose por tener una provisión segura de comida, vestido y todas las cosas materiales, les hace ver que la vida del hombre es mucho más que eso. Dios nos creó para trascender, para dejar una huella eterna, para realizar obras excelsas de carácter eterno, es decir, que queden aún después de nuestra partida a su presencia y que sigan dando fruto aun cuando ya no estemos en esta tierra. Nos habla de un verdadero propósito para vivir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiere decir trabajar para que cada corazón humano conozca a Jesucristo y reciba el regalo de la salvación, sea justificado delante de Dios y entregue el señorío de su vida a Él, convirtiéndose en un instrumento de justicia y de paz en la tierra. Todos hemos recibido un llamado, una misión eterna: ser sacerdotes de Dios, embajadores para llevar el mensaje de reconciliación a través de Jesucristo a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y hasta la última persona del planeta. Dios quiere que todos aceptemos esta responsabilidad, esta misión que Él nos ofrece. Desea que le sirvamos para poder recompensarnos como ningún jefe lo puede hacer, dándonos todas las cosas que un ser humano anhela o necesita para su felicidad. Su propósito es que las administremos sabiamente y las disfrutemos sin aferrarnos a ellas ni convertirlas en el gran objetivo de nuestra vida. Quien se aferra a las cosas termina siendo esclavo, pierde su libertad y deja de ser feliz. Cae en la avaricia, lastima a los seres que ama y finalmente desplaza al dador por la dádiva, al tesoro por las añadiduras, haciendo el peor negocio de su vida. Querido amigo, trabaje pensando en la eternidad y tendrá una vida trascendente, benéfica y valiosa. Hablemos con Dios. Padre bueno, hoy reconozco que necesito aprender a vivir para lo verdaderamente importante y trascendental. Perdóname por distraerme y preocuparme por las añadiduras. Mi Maestro Jesús, enséñame a caminar para llegar al Padre y a los planes y propósitos que ha preparado para mí. Amén.
En esta preciosa meditación que hoy nos plantea en su libro la doctora Lolita de Chamorro, podemos entonces compartir o aprender que Jesús nos aclara que esta vida terrenal es transitoria, es pasajera, que debemos vivir para lo eterno, para lo que trasciende. Y debemos hacer una inversión de nuestra vida, de nuestro tiempo, talentos, habilidades, recursos para la eternidad. Cuando Jacob se presentó ante el faraón le pregunta a Jacob, padre de José, ¿cuántos años tienes? Y Jacob muy sabiamente le dice, los años de mi peregrinar por esta tierra han sido muchos y duros. Así le responde el patriarca en la fe Jacob. Le dice, los años de mi peregrinar en esta tierra. Debemos sabernos todos nosotros que somos peregrinos, o sea, somos pasajeros en esta tierra. Y que en la medida en que comprendamos para el propósito para el cual Él nos ha llamado, que es la conversión de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Dios no quiere que ninguno de los que están a su alrededor se pierda, sino que todos los que están a su alrededor se conviertan a Él. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esa preciosa verdad de parte de Dios y que podamos disfrutar el hecho de que lo terrenal es pasajero y disfrutar de las cosas celestiales, de lo que nos traerá dividendos para la eternidad. La mayor empresa es la gran comisión. No tema invertir de su tiempo, no tema invertir de sus recursos, no tema invertir de sus talentos. Dios sabrá recompensarle de la mejor manera. Sigamos pues en este tiempo de ayuno con este deseo de ser esos que entendamos que la vida es vana y pasajera y que vamos a disponernos desde hoy a vivir para la eternidad, a no malgastar nuestra vida, sino invertirla. Dios les bendiga. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición.
quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Bueno, y como dijimos al comienzo del programa, nuestro tema de hoy se llama Los hombres que necesita Dios. Es muy interesante este título porque cada uno de nosotros debe saber y debe entender que en manos de Dios es un instrumento para bendición, para ayuda, para ser de factor de alivio para otros, para ser un agente de cambio, para ser una persona útil para la sociedad, como le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que sea útil para buena obra. Entonces, hoy vamos a leer algo muy interesante, que es un pasaje bíblico que está en el libro de Hechos capítulo 6, cuando se nos narra acerca de la elección de los 7 diáconos, que particularmente uno de ellos es Esteban, que es un personaje clave dentro de lo que vamos a estudiar en esta mañana, es decir, hombres que son usados por Dios y que son los que Dios necesita. Entonces vamos a leer en Hechos capítulo 6, que dice así, del verso 1 al 7, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este es un pasaje impactante, pero es impactante no en sí el pasaje, sino lo que describe acerca de esos hombres que eran diáconos. No eran los apóstoles, sino eran unos diáconos, es decir, aquellos que eran útiles para el Señor en el ministerio y que tenían otras actividades, digamos, como laborales o de trabajo, de manera tal que de corazón servían al Señor en la obra. Entonces, particularmente, la vida de todos estos hombres impactaron a muchos. Y es el personaje del que queremos hablar, del que le hemos dicho que es Esteban. Y es que estos personajes eran hombres fieles e idóneos. Miren la manera como en el versículo 3, cuando se habla de buscar unas personas que sean fieles y idóneas, miren cómo se les describe que tienen que ser. Dice, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. O sea, es impactante esto porque tiene que ser unos hombres llenos de gracia, llenos de fe, llenos de poder. Una vida
de testimonio, o sea, que han impactado, porque ellos iban a atender a las mesas. Ellos de una u otra manera también iban a reemplazar en algunas labores a los apóstoles, porque ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por eso querían pues buscar unas personas fieles e idóneas que fueran capaces de hacer una tarea que estaban teniendo los apóstoles. Claro que los apóstoles dicen, y nosotros nos encargaremos del ministerio de la palabra, o sea que ellos eran los predicadores, los que enseñaban, los maestros y todo esto, pero los que los iban a reemplazar en esa labor de servir las mesas no eran cualquier persona, eran unos varones, como dice aquí, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de sabiduría, es decir, que eran unos varones que experimentaban fe, que eran llenos de gracia, eran unas características impactantes. Ahora, aquí nosotros vemos cómo es esa vida de esos hombres y mujeres que impactan una sociedad y que era pues el impacto en la sociedad de la época, ¿sí? Miren qué detalle, cómo dice el verso 7. El verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Qué quiere decir que crecía mucho la palabra del Señor? Es decir, la palabra del Señor era enseñada. Y este es el punto 2. Porque el impacto de estos hombres era que enseñaban y hacían que la palabra de Dios creciera. Es decir, que también podemos ver que en la medida en que eran atendidos y al mismo tiempo se les enseñaba y impactaban, ¿sí?, con su testimonio, con su llenura del Espíritu Santo, enseñaban también y había una multiplicación. Entonces, tengamos en cuenta que este personaje, digamos aquí Esteban, como nos habla el versículo 5, que eligieron a Esteban y a otros, por supuesto, pero estamos hablando de Esteban porque Esteban es aquel que es martirizado después y muere apedreado en el capítulo siguiente y en el 8. O sea, entre el 7 y el 8 se dice todo ello. Pero el impacto de Esteban era un hombre no que podíamos decir que siempre era en el atril, no, servía, atendía, enseñaba, conocía la realidad de la gente, conocía la realidad de cada persona, de cada individuo a quienes él atendía. Es decir, él estaba relacionado con la vida de ellos. Por eso el impacto del testimonio de Esteban fue tal y tenía tanta sabiduría que lo que se nos narra en el capítulo número 7, cuando él habla acerca de toda la historia y toda la riqueza de la palabra de Dios en las escrituras, la gente queda impactada. Es decir, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que impactaba con lo que decía, con lo que hacía, porque estaba y vivía en la presencia de Dios. Y al mismo tiempo atendía a la gente, o sea, que no era una persona lejana, sino cercana. Pero estaba en la presencia de Dios y estaba con la gente. Entonces, que nos quede claro que el primer punto que nos habla de todos estos personajes es que eran hombres fieles e idóneos. O sea, había una fidelidad en sus corazones hacia Dios, hacia los principios, hacia una vida llena del Espíritu Santo, la cual era algo revolucionario en la época en que se presentó todo esto. Es decir, sabemos que el libro de Hechos de los Apóstoles son los hechos del Espíritu Santo, o sea, el impacto del sobrenatural poder de Dios por medio del Espíritu para la transformación de vida de hombres y mujeres, para sanidad, para medicina, para muchas cosas que tienen que ver con una vida diferente. Segundo punto, entonces, enseñaban a otros.
Eran hombres de impacto que enseñaban a otros. ¿Sí? Vamos a pasar entonces al verso número 8 de este pasaje, que es el capítulo 6, y ahí vamos a detallar otra cosa que nos impacta verdaderamente. Y dice el verso 8, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No nos olvidemos que él fue elegido porque era lleno del Espíritu Santo, porque era lleno de sabiduría. Él tenía un gran conocimiento de la palabra de Dios, él lo demuestra en el capítulo 7, ¿sí? Pero acá nos damos cuenta de que no solamente servía a las mesas, sino que era un hombre de testimonio, hacía grandes prodigios. Y este es el tercer punto. Este tipo de hombres son hombres llenos de gracia y de poder, que lo que hacen revoluciona, lo que hace impacta a la gente que era de la iglesia y aún a los enemigos de la iglesia. Porque en el verso número 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Miren el impacto tan tremendo que uno ve en la vida de un Esteban, que era un hombre, repito, como dice el verso 8, lleno de gracia y de poder. Y como dice, lleno del Espíritu Santo y lleno de toda sabiduría, que se ganó unos enemigos, que fueron los del concilio. La envidia les carcomía por dentro, de ver cómo manejaba ese poder de Dios, porque era un hombre de rodillas delante de Dios, pero siempre estaba de pie frente a las circunstancias, y cómo desempeñaba su ministerio y la delegación que se le hizo. Y cómo habló después en el capítulo número 7, porque era un hombre de impacto, era un agente de cambio, era un hombre que revolucionó su corazón al rendirse a Dios y revolucionó la vida de muchos. Por eso es interesante el tema que estamos viendo hoy, los hombres que necesita Dios. Dios no necesita unos hombres que impacten porque dan unos mensajes espectaculares detrás de un atril. Dios lo que necesita es hombres que revolucionen la vida de otros por el poder del Espíritu Santo. Unos hombres que transformen la vida de otros. Unos hombres que sean agentes de cambio, que conduzcan a la presencia de Dios. Hombres que le sirvan a los demás. Hombres que atiendan, como decía el Señor Jesucristo en sus predicaciones y aún en las enseñanzas en privado con los apóstoles, que les decía, los gobernantes de este mundo tienen a sus gentes a su servicio, pero nosotros no. Yo no he venido para que la gente me atienda, yo he venido para servir. Y esa es la vida de Esteban, porque nos damos cuenta cómo era un hombre de servicio, cómo atendía, pero no simplemente vemos que él simplemente, se servía a las mesas, no. Aquí dice el verso 8 que él estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios. Entonces, repetimos, los hombres que necesita Dios, fieles e idóneos. Hombres que enseñan bien a otros. 3, hombres llenos de gracia y de poder. 4, hombres que hablen los 3 lenguajes que se nos ha enseñado en la familia de la Cruzada. El lenguaje doctrinal, el lenguaje teoterápico y el lenguaje social. Y eso lo ve uno muy claramente en la vida de Esteban, porque él enseñaba el lenguaje doctrinal porque conocía bien la palabra de Dios. Tan es así, como les he dicho, que en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles,
Él describe de una manera sobrenatural todo desde el comienzo. Porque podemos leer en el capítulo 7, a partir del verso 1, y dijo, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, a la cual vosotros habitáis ahora. Y sigue describiendo toda la historia con unción, toda la historia de Israel con unción y con doctrina. Por eso él conocía el lenguaje doctrinal. ¿Por qué dice que también conocía el lenguaje teoterápico? Porque hacía prodigios, como hemos leído en el capítulo 6, que hacía prodigios y maravillas en el pueblo. ¿Y por qué conocía el lenguaje social? Porque servía a la gente, conocía la realidad de la gente, les ayudaba, les conducía, les daba lo que necesitaba. Miren qué impactante. Y verdaderamente los hombres que necesita Dios son hombres dispuestos al servicio de Dios para que se cumpla el mandato superior que se nos enseña. Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándolos, metiéndolos en el mundo de la fe, sanándolos, restaurándolos, llevándolos por el buen camino. La opción de ser instrumento en manos de Dios es una opción maravillosa y sobrenatural, porque así lo enseña la palabra de Dios. Como le decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que se presentara como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad, o sea, que use bien la Biblia, que use bien el lenguaje doctrinal, que comunique bien el lenguaje teoterápico de sanidad y que el lenguaje social que sea consciente de la necesidad social, como Jesús. Dice que mirando a las multitudes tuvo compasión de ellas porque los veía como ovejas sin pastor. Y esa es una de las realidades que vemos en el mundo de hoy. Unas multitudes que no saben a dónde ir. Se meten por aquí, se meten por allá, que el plan este, que el plan otro. Pero lo que necesita uno es una vida interior que no viene de un libro de ciencia, que no viene de una clase en una universidad, que no viene de todas las cosas que uno puede palpar en este mundo con los sentidos. Es algo sobrenatural, como era la llenura del Espíritu Santo que tenía Esteban. Y el punto quinto es, a través de estas enseñanzas fueron conquistadores. Es decir, ellos conquistaron, lograron. Vamos a leer un pasaje en la parte final del capítulo 7, en el versículo número 54 al 60, que dice así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Es decir, después de todo lo que Esteban les dijo en el capítulo número 7, cuando habla de toda la historia de Israel. Es decir, aquellos que se convirtieron en sus enemigos, dice el verso 54, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces el verso 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo se esparció el evangelio después de lo de Esteban? ¿Cómo creció? Porque era algo local en ese momento. Era algo allí en Israel nada más. Pero de ahí salieron hacia muchísimas partes. Y el evangelio empezó a extenderse. Es más, hay un personaje
que dice allí que se llama Saulo, que podemos decir que fue el autor intelectual del homicidio de Esteban, del martirio, porque pues consentía en la muerte y lo estaban apedreando, consentía en su muerte. Y interesante que después es el mismo apóstol, el mismo Saulo que se convierte en el apóstol Pablo, el que va hasta lo último de la tierra a predicar las mismas palabras que le oyó decir tal vez en algún momento a Esteban. Por eso es interesante de ver cómo conquista un hombre. Un detalle tan cruel y tan duro se convirtió en una victoria, en una conquista. Y aquí vemos entonces, incluso pronuncia palabras muy similares a la de Jesucristo, a nuestro Señor en la cruz, cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí Esteban dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, aún muriendo. Y dice eso. Estos son los hombres que necesita Dios. Y para terminar este punto de conquista, en el capítulo 8, en el verso 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, la muerte de Esteban fue un punto importante para la expansión del evangelio, porque aquí dice: fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y después, más allá, se empezaron a cumplir las palabras del Señor que dice en el capítulo 1 de Hechos: y me seréis testigos en Jerusalén. Pues lo de Esteban fue en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se cumplieron las palabras del Señor en esta situación. Vamos a orar, pero yo quiero compartir una pequeña sugerencia en esta mañana, y es que hagamos una pequeña reflexión acerca de cómo puede crecer la palabra de Dios de acuerdo a lo que hemos leído en una familia conocida, en el lugar donde trabajo, en el lugar donde vivo, con mis amigos, etc. Porque ese es el impacto que necesita el mundo. Vamos a orar. Padre Dios, Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, gracias porque nos enseñas a vivir para ti, nos enseñas a conocerte, nos enseñas a caminar y andar por la senda de la justicia, de la misericordia y del amor. Gracias porque hoy tú nos impactas con un amor sobrenatural. Tú nos enseñas que debemos ser llenos del Espíritu Santo, de toda gracia, de toda sabiduría, de toda fe, para hacer prodigios y milagros, para impactar al mundo con las cosas que provienen del reino de los cielos. Gracias en esta mañana. Sea tu bendición sobre todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que estamos invocando tu santo y precioso nombre. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión,
por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Bueno, habiendo llegado a nuestra parte final de este día de ayuno y clamor,